Hola chicos, ¿cómo están? Esta es una clase grabada de lo que fue la videoclase. Sucede que no se terminó bien de grabar lo que fue la videoclase de la semana pasada, entonces decidí subirles directamente un video con las explicaciones que vimos ese día en clase. Bueno, más que nada hicimos una primera parte de la clase fue el repaso de lo que es la materia, como para que ustedes tengan en cuenta y puedan trabajar y bueno, tener estos aspectos en cuenta para los siguientes momentos del cursado. Bien, nuevamente como vamos a repasar las pautas para el cursado son los trabajos que ustedes ven en la plataforma y que hacen los foros y guías. Son requisitos necesarios para aprobar la materia. Recuerden que la materia es formato taller. Por lo tanto, solo puede ser acreditada de dos maneras. Una es promocionando y la otra es regularizando. Es decir, que ustedes no pueden rendir esta materia de manera libre porque el formato taller implica una cierta práctica que quedando como libre no es posible eh, sostenerla ni verificarla de alguna forma. Entonces, por eso solo se da esas dos opciones, promocionales y regulares. Para promocionar tienen que tener todos los trabajos entregados y aprobados. Pueden obviamente recuperar para la promoción. Y bueno, tener la asistencia no es algo que se tiene en cuenta, sobre todo en la virtualidad, pero sí los trabajos entregados y aprobados. La totalidad de los trabajos de plataforma, todo lo que se ha pedido. Y en el caso de los regulares deben de tener un 75% de trabajos entregados y aprobados con nota máxima de 6. Es decir, aprueban con 6 y ya están regulares. Para promocionar tienen que aprobar con más de 7. Es decir, 7, 8, 9 o 10. Bien. Entonces esas serían las pautas en cuanto a los trabajos. En cuanto a las lecturas, siempre nosotros vamos a tener las clases en los módulos. Son 2 clases por módulo donde se ven los temarios de la unidad. Y los módulos son las unidades. Entonces, a ustedes ahí tienen la lectura obligatoria de las clases más siempre con un link o un trabajo en relación a la teoría obligatoria de la unidad, ¿bien? Es decir, todo lo teórico, el texto teórico base. Más allá de las clases, que las clases simulan esta bajada de línea que hacemos desde los profesores hacia ustedes. Luego, el trabajo final, que en este caso de la materia, como lo pide lectura y escritura, que serían las bases de expresión oral y escrita, van a hacer un trabajo final que consiste en la escritura de un texto expositivo. Bien, a lo largo de todo el cursado vemos el texto expositivo nada más porque es un requerimiento para el perfil del técnico en turismo, es decir, para el perfil de la carrera. Siempre es informar, por lo tanto, el texto expositivo es el texto que se va a trabajar. No solo en la escritura, sino también en la lectura, en la oralidad. Entonces, el trabajo final va a consistir en escribir un texto, ¿bien? Y también, no solo en la escritura, sino también en la parte oral de ese texto. Que esas pautas se las van a dar siempre en plataforma y a través de los foros. Bien, teniendo en cuenta estas tres cuestiones muy importantes para el cursado de la materia, vamos a pasar a lo que es el módulo 1. El módulo 1 se conforma por dos temas principales, que es el discurso y el texto. Bien, el discurso y texto vamos a utilizar como texto base teórico el de Norma de Sinano, que se llama discurso y texto. Bien, ustedes lo tienen en la carpeta de Drive al texto base teórico y también tiene las clases que refieren a este módulo, bien, que hablan de discurso y de texto. Para hablar un poquito de discurso y texto, tenemos que entender que no son dos cosas iguales y eso lo hace perfectamente Norma de Sinano en su material teórico. Ella distingue estas dos palabras porque muchas veces las consideramos como sinónimos, no solo nosotros, sino también el campo especializado de la lingüística.
Entonces, nosotros vamos a tener esta distinción entre estas dos palabras, sobre todo en lo que se hace en el ámbito de la lingüística del texto. Entonces, Norma Vecina nos va a decir que el discurso puede ser entendido como aquel conjunto de ideas, saberes y conocimientos acerca de una sociedad que tiene una comunidad, es decir, toda esa interacción que sucede dentro de una comunidad, cómo se generan las ideas, los pensamientos que están dentro de una comunidad. Después va a distinguir. Tenemos el discurso, entendido de esa manera, y también vamos a preguntarnos cómo se construyen esos discursos. Bien, Norma Vecina nos dirá qué es a través de los textos donde los discursos se materializan. Bien, nosotros conocemos los discursos a través de la lectura o de la escucha de diferentes textos, siempre entendiendo obviamente los textos que pueden ser orales y o escritos. Así, por ejemplo, al momento de pronunciar un discurso político o religioso, lo hacemos basándonos en la experiencia previa de reconocimiento, caracterización y clasificación del uso determinado, por ejemplo, de un léxico, es decir, de palabras, o de estructuras sintácticas, es decir, oraciones, dentro de los textos pertenecientes a lo religioso o político. Todo lo que podemos plantear teóricamente en este plano del discurso surge con el estudio a profundidad de los textos. Es decir, nosotros conocemos los discursos a través de los textos. Porque, a ver, los discursos son estas interacciones, saberes, ideas, pensamientos que tiene una sociedad dentro de una comunidad, dentro de esa interacción, esa comunicación, y a partir de esa interacción, de esa práctica social, se generan los diferentes textos. Y nosotros conocemos los discursos a través de la lectura o la escucha de diferentes textos. Entonces, esa es la relación que hay entre discurso y texto. Una salvedad también que hace la autora es que dentro de los discursos podemos encontrar los discursos personales, bien, que tienen que ver con esta idea de las creencias, culturas y sociedades, y la interpretación que hace cada sujeto dentro de una comunidad de esos discursos. Entonces vamos a tener los discursos sociales y a su vez también los discursos personales individuales de cada uno. Bien, acá tenemos un poquito un resumen de las características del discurso, que es un producto de una interacción social y que contiene las ideas, creencias, cultura de una sociedad. Ahora, en el texto, que es un producto de los discursos sociales y que pueden ser orales y escritos. Además, tengamos en cuenta esta frase que dice la autora, y con esta frase vamos a terminar esta pequeña clase muy breve, y que nos pongamos a pensar en esta idea. Un texto puede considerarse como tal si hay alguien que lo escucha o lo lee. ¿Bien? Porque piensen, si el texto es producto de una interacción social, tiene como fin la comunicación. Es decir, si hay otra persona, hay un receptor, bien, un escucha, un lector, que puede entender y decodificar el texto que estoy creando, entonces ese texto ya cumplió su objetivo último, que es la comunicación. Bien, dar a entender, generar un sentido a través de toda esta estructura sintáctica, de todo este conjunto de palabras que tienen interacción y conforman un sentido total. Bien, este sería entonces toda la pequeña introducción al módulo 1 y seguimos en otros videos para que ustedes puedan seguir accediendo al conocimiento de esta primera parte de la materia. Gracias por escuchar y nos estamos viendo pronto.